por supuesto, sobre la pensión alimenticia. Vamos a hablar en un momento más con la maestra Ruth Bravo. Bueno, tengo buenas noticias para que usted pues esté precisamente con antecedente de información. Ya ve que a veces en el tema con diagnósticos de diabetes, a veces pues se tienen que hacer una ruta de atención. Y platicaremos esta mañana con el doctor Alejandro Gómez Mendoza. Él es médico familiar adscrito a la unidad de medicina familiar número 19 Plus. Recordemos que tienen servicios especializados, usted puede preguntar. Y vamos a platicar sobre cómo reforzar los cuidados en personas con diabetes. Evidentemente, centrar específicamente con esa situación la prevención del pie diabético. Doctor, muy buenos días, gracias por esta visita. En el tema específico de la diabetes, evidentemente hay una ruta de los cuidados de la alimentación, los cuidados, pero evidentemente que hay cosas que fundamentalmente requieren una atención porque cambia la movilidad, ¿no? A veces desestimamos una pequeña cortadita, cortarse las uñas, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las principales causas de los factores de riesgo en el pie diabético? ¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal, Max? Muy buenos días. En nombre del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues agradecer el espacio y el interés por este tipo de temas. Tenemos esta semana con campañas especiales por la cuestión de la diabetes mellitus y pues bueno, el día de mañana es el Día Mundial de la Diabetes y por eso es que estamos reforzando las acciones para este padecimiento, el cual pues para poner en contexto hay más de 12 millones de mexicanos con diabetes. De esos más de 100 millones de habitantes. El 10% de la población tenemos con diabetes y eso sumándole los pacientes que aún no tienen un diagnóstico y andan por ahí deambulando, andan por la calle con una glucosa elevada que todavía no se dan cuenta que tienen diabetes. Por ahí se estima que puede ser entre el 15 y hasta el 25% de la población. ¿Eso le varía a 15% en total? En total. ¿La que no está diagnosticada? No, ya con la diagnosticada y la no diagnosticada puede inclusive aumentar hasta un 20 o 25% de la población. Entonces, son datos alarmantes y pues bueno, los factores de riesgo para este tipo de padecimiento, el pie diabético pues es una complicación grave de la diabetes. Muchas personas tienen la idea de que esas complicaciones pueden ser a muy largo plazo, pero cuando en realidad si tú no llevas los adecuados hábitos alimenticios, farmacológicos, hábitos de la cuestión de hacer ejercicio, pues esas complicaciones aparecen en 1 año, 2 años después del diagnóstico, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros como instituto venimos a hacer, a reforzar este tipo de acciones, a mejorar todavía la educación en salud, que es lo que más cuesta trabajo, que el paciente sea un poquitito más receptivo para este tipo de indicaciones. Y pues bueno, también decir que en este tipo de complicaciones la responsabilidad del paciente adquiere un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros como equipo de salud tenemos el 15, el 20% de la responsabilidad de esta curación, ¿no? Al paciente le toca ese 80-85% de poder llevar a cabo todas las acciones que se le indican y de ello va a depender que este paciente se complique o no se complique. Doctor, los factores que elevan el riesgo del pie diabético, ¿cuáles son? Pues sí te puedo imaginar muchas cosas, la textura de los calcetines, la dureza del zapato, del tenis, una uña mal cortada. Son muchísimas cosas que se tienen que revisar, ¿no? Muchísimas, y algo que puede ser sencillo y que también se puede complicar, algo tan sencillo a lo que puede evolucionar, ¿no? En el caso de los pacientes con diabetes, que es ahora también dentro del lenguaje de inclusión que nos han puesto, ahora se les menciona paciente que es portador de diabetes, el hecho de no deben de andar descalzos. Los pacientes con diabetes tienen estrictamente prohibido andar descalzos por el hecho pues de que la diabetes afecta tanto la sensibilidad de la piel como las raíces nerviosas. Entonces a ello lleva que no sientan cuando puede haber una lesión, cuando pisan sobre una superficie en la cual les puede generar una lesión. Exactamente. Voy a hacer un comercial rapidísimo. Dice que me acordara un buen amigo que se fue a la playa y dijo, va a caminar 20, 30 pasos sobre la arena. Caminó y no sintió. Pues bueno, aquello se laceró la parte de la planta del pie, de los 2 pies. Bueno, estuvo hospitalizado, ¿para qué te la digo? O sea, son cuestiones tan mínimas. O sea, uno piensa, camino de ella ya.
Sí, no, ese es el común denominador de los pacientes, los que van a las albercas, que andan descalzo en el piso. Sabemos que el piso de la alberca alrededor es muy rugoso para no resbalarse, pero casos como el de la playa también es muy común. Pacientes que se incrustan una tachuela, un clavo y no sienten hasta ver el sangrado como tal. Entonces, la sensibilidad de la piel está disminuida en los pacientes con diabetes. Tiene estrictamente prohibido andar descalzos. El uso de un calzado adecuado. Ahorita ya con cuestiones de mercadotecnia hay calzados para diabetes, sí. Hay calcetines para pacientes con son de bambú. Yo he visto que he escuchado que son los de bambú. Sí, totalmente, pero a veces económicamente no está al alcance. Pero hay opciones, hay opciones. Y uno de los principales opciones en el caso de los calcetines que bien mencionaba al principio es voltear los calcetines, o sea, para que la parte de las costuras no estén exactamente, para que no haga una compresión sobre la piel, sobre el pie, y esa es una opción muy fácil y que ya tenemos todos los calcetines, los pacientes que padecen diabetes, es voltearlos. El uso de calzado adecuado, de preferencia muy cómodo, que no sea cruzado, que no sea duro, que no sea cruzado. ¿Por qué? Porque les va a generar un problema de alguna ampollita, y esa ampollita puede evolucionar a una úlcera. Claro. Y a veces solemos usar zapato más suave y entonces está ahí fricción hasta que lacera. Totalmente, ese es precisamente el mecanismo de lesión, la fricción o la compresión continua de la piel. En el caso también del corte de uñas, fundamental en el paciente que es portador con diabetes, de que lo hagan con alguien especializado, sí, por el hecho de podólogo. Que sí, totalmente, un podóloga lo puede realizar. Y también pues el paciente, el uso del calzado que ya comentábamos, y los calcetines son los principales, pero hay uno fundamental, que la glucosa esté controlada. Si la glucosa no está controlada y es constante la elevación de la misma, también es mayor el riesgo. Sí, si se sale de parámetros, entonces esa situación, hasta un pinchazo con una aguja, con un clavito o algo, una tachuela, puede ser con totalmente. Y el factor glucosa lo que va a llevar es que una vez que haya una lesión, este paciente va a retrasar el proceso de cicatrización. Okay. La glucosa no va a permitir que esta úlcera cicatrice de una manera adecuada. Por eso es importante el manejo y el control. O sea, usted dice, pues tengo mis niveles de glucosa perfectamente, excelente, ¿no? Ese es un gran avance. Me alimento bien, hago ejercicio, mi manejo de glucosa está bien, mi estilo de vida es saludable, entonces en consecuencia disminuyen muchas cosas. Pero hay que checar el cardiólogo, hay que checar muchas cosas más adicionales, porque es una atención multidisciplinaria. Pero en específico hay una cosa que es fundamental sobre el pie diabético. El pie diabético deriva en muchas cosas. Ya platicamos la parte, ¿no? Esa parte. La detección, ¿cómo se hace una detección? Tienen que ir a revisión. Cuando ya son diabéticos, tienen que ir a revisión, van específicamente en las unidades de medicina familiar. Sí, nosotros vemos a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, en este caso, o específicamente lo que es la diabetes, los vemos de manera mensual. Sí, en las unidades de medicina familiar se ven de manera mensual. Una atención por parte de la enfermera, que es especialista en medicina de familia, y por el médico familiar, que también es. Y ahí se les dan recomendaciones específicas. Y más, se toma tanto en cuenta la cuestión del pie diabético, que en el expediente electrónico existe un dibujo del pie en el cual nosotros debemos señalar a qué nivel existe una lesión, a qué nivel existe un cambio de coloración, a qué nivel existe todo tipo de diferencia que encontremos en el pie, hay que registrarlo. Entonces, a este paciente hay que captarlo, hay que hacerle todas sus indicaciones, lo que ya comentábamos al principio, y sobre todo pues que sus valores de glucosa estén controlados. ¿Para qué van cada mes? Muchos pacientes tienen la idea de que nada más voy por el medicamento. No, el médico familiar tiene la responsabilidad de ver cómo está laboratorialmente hablando, cómo está radiológicamente hablando en cuanto a los pies, la cuestión de hacer modificaciones a las dosis del tratamiento o poner un segundo medicamento, sí, claro. Y en el caso que decía del equipo multidisciplinario, pues hay que referir a segundo nivel de atención. Este paciente tiene que ser atendido por medicina interna, angiología, el oftalmólogo por aquello de la retinopatía diabética, el nefrólogo, y por lo menos el paciente controlado debe ir a estas especialidades una vez al año. Entonces hay que repetir: nefrólogo, oftalmólogo, cardiólogo, sí, medicina interna, nutrición, también tiene que ir con psicología, tiene que ir con trabajo social, enfermería entra también, todo es un equipo de varias especialidades y todo un equipo multidisciplinario de salud. Y ahora, si estás en una situación de un mal manejo,
Entonces, en primera instancia, pues puedes decir, pues fue una uña, pues, te tienen que amputar, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sí es amputación? Sí, es una amputación. Una amputación del dedo, o de 2 dedos, o de varios dedos, o de la extremidad ya del pie, o de irse más arriba. Esas son cuestiones que hay que empezar a valorar también. Sí, totalmente. Y lo otro es que en el momento que hay una amputación no termina el problema. ¿Por qué? Porque lo va a hacer más propenso inclusive a una nueva lesión en la misma parte, en la misma extremidad o en la extremidad contraria. Entonces, ¿por qué? Porque este paciente va a modificar mucho su funcionalidad. Ya no va a poder caminar igual, ya va a tener muchas complicaciones para el poder trasladarse de un lado a otro, y esto disminuye la circulación y va a hacer que la parte contraria empiece a sufrir. Oye, doctor, ¿no es lo mismo que te corten una extremidad por un accidente? No. A que te corten una extremidad por tema de diabetes. De diabetes, no, para nada. Aunque funcionalmente puede ser lo mismo, pero claro, definitivamente el trasfondo que hay por qué fue la amputación, ahí viene a cambiar toda la visión de esto, ¿no? Pues, ¿algún mensaje final, doctor? Claro que sí, pues bueno, decirles a todos los pacientes con diabetes, que muchos pacientes creen que se derrumba la vida cuando se les hace el diagnóstico con diabetes. No es igual a muerte, o sea, no, de muerte ya, no. Un paciente que sigue al pie tratamiento farmacológico, no farmacológico, puede tener una excelente calidad de vida a pesar de tener un diagnóstico. Y a lo mejor morir de otra cosa. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, y lo que se busca con ellos es que acudan a las unidades de medicina familiar, atención, nosotros nos encargamos de prevenir enfermedades y de sobre todo ya una vez que esté instaurada la enfermedad, pues controlar estas enfermedades y que no haya complicaciones como en el caso de la diabetes. Doctor, qué gusto nuevamente de tenerte por aquí, gracias al doctor Alejandro Gómez Mendoza. Él es médico familiar, está adscrito a la unidad de medicina familiar número 19 Plus, donde hay varias especialidades, se pueden conocer. Ese está ubicado en, ¿dónde está ubicado? Estamos en Javier Mina, sí, Los Rojos. Atrás del Parque Metropolitano Griselda Álvarez, por allá. Y bueno, muchísimas gracias y saludos a los amigos del Instituto Mexicano de Seguro Social que siempre nos están ayudando a compartir información, socializar información sobre la salud. Porque recuerde que las buenas noticias también son noticias y el poder de la información es fundamental para que cada persona tome y asuma su responsabilidad de tener un buen estilo de vida en todos los aspectos, ¿no? Sí, así es. Entonces, dentro de todo esto, cabe mencionar que no porque es el Día Mundial de la Diabetes hacemos este tipo de acciones, no, se hacen es permanente, pero lógicamente tratamos de captar todavía más pacientes, hacer detecciones, porque en esta semana resultan todavía más pacientes, hacemos campañas en empresas, hacemos campañas en escuelas, entonces hay muchos pacientes que lamentablemente en este tipo de semanas se dan cuenta mucho de los diagnósticos. Un dato nada más, decías tú, ¿cuánto por ciento de personas tienen diabetes en este país? En este país el 10% de toda la población. No diagnosticados, conjunto con no diagnosticados llegaría hasta el 20-25% de la población. Que además hay que decirlo, es muy sencillo. Checa tu glucosa. Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones? En este caso es, primero, si tienes síntomas como pérdida de peso, un aumento en la frecuencia de ir a orinar, la sed excesiva y aparte la necesidad de estar comiendo, son los 4 signos principales de sospechar de diabetes. ¿Qué lo confirma? Una prueba de glucosa. Como bien dice, es demasiado barato una prueba de glucosa, un pinchazo en el dedo, una gotita de sangre sobre el glucómetro y en ese momento nos damos cuenta. Ojo que hay valores, ¿por qué? Porque a veces van asustados de que ya subió la glucosa y, por ejemplo, en el caso de ayuno, de estar en ayuno debe ser menor de 126 miligramos sobre decilitro de la glucosa y si tomamos ahorita si ya desayunamos o nos tomamos un café, debemos de tener por debajo de 200. Si estamos arriba de 200 en cualquier momento del día como estemos, es un diagnóstico de diabetes. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto porque cada año la Asociación Americana de Diabetes disminuye las cifras de glucosa para hacer los diagnósticos, porque el aumento de pacientes en cuanto a la incidencia de la diabetes va incrementándose. Entonces dice, mejor se las bajo para que no se confíen. Nos obliga a ser más disciplinados. Exactamente. Exactamente. Y recuerden que es la recomendación aplicada ahí, que es verdura, proteína y poquito carbohidrato. Sí, y esto no, mucha gente se traduce en que va a comer menos o en que es muy difícil la dieta o que me van a mandar al gimnasio a hacer jornadas extenuantes de ejercicio, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud solo recomienda 30 minutos al día de caminata nada más, 5 días. y sumar 150 minutos a la semana nada más. Entonces lo podemos dividir de lunes a viernes media hora nada más, y con eso es más que suficiente en cuanto activarnos, doctor. Si lo pueden hacer más, pues qué mejor, ¿no? Pero sí, muchos creen que lo vamos a mandar al CrossFit, a hacer pesas, ¿no? Es un ejercicio que lo podemos hacer de día a día. Y ojo, todas las edades, a partir de edades tempranas, porque también sabemos que hay casos de diabetes infantil. Sí, la diabetes tipo 1, la que encontramos, y hay otro tipo de diabetes también, que aunque es el menor porcentaje, es la diabetes gestacional, la que se presenta en el embarazo. Sí, entonces esos 3 tipos de diabetes son los que se presentan. El 95% de la diabetes es la tipo 2, la que todo el mundo estamos familiarizados con ellos, pero ojo con los demás, porque estos pacientes, principalmente los niños, 9, 10 años, ya tienen que estar lidiando con aplicaciones de insulina. Gracias. Bueno, gracias nuevamente, doctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias al doctor Alejandro Gómez Mendoza, del Instituto Mexicano de Seguro Social. La pausa, regresamos. Recuerden que las buenas noticias también son noticias. Regresamos.